tal manera amó Dios al mundo. Nuestro Señor Jesucristo está hablando estas palabras, está hablando con Nicodemo, un fariseo, un principal entre los judíos, y le está diciendo porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, no vi ni a los fariseos y a los judíos y al pueblo que es llamado solamente de Dios. No, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Fíjate qué gran mensaje Dios le está dando aquí a un principal, a un fariseo de fariseos. El mensaje es grande, dice, porque de tal manera. ¿De qué manera? Pues una grande manera amó Dios a quién? Al mundo, o sea, a todo el globo, pero es a toda la gente, a todos los blancos, morenos, amarillos, de todos colores, sabios, no sabios, gorditos, no gorditos, porque de tal manera amó Dios al mundo, dice, que ha dado a su Hijo único, el único medio de salvación para la humanidad, dice, para que todo aquí está incluido, estoy incluido yo, estás incluido tú, para que todo aquel que puede creer en Él, todo aquel que cree en Él no se pierda. Quiere decir que hay un camino, hay una salvación, hay un lugar que debemos de ir, dice aquí, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna, que no se pierda la vida eterna, que entre a la vida eterna, porque dice el versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero fíjate de la manera que está expresando el mundo, y le está hablando a un principal de los judíos, a un principal, como dice la escritura, a los escribas y fariseos, los que decían que el reino era de ellos, que el poder era de ellos y que ellos eran el pueblo de Dios. Pero aquí Cristo abrió la salvación para toda la humanidad, para todo aquel que puede creer, para todo aquel que puede recibir entendimiento que Jesucristo murió por él, para todo aquel abrió el mensaje de salvación, dice, sino para que el mundo sea salvo por él, el mundo, o sea, todo aquel que puede creer en él, que tenga la vida eterna. Dice el versículo 18, el que en él cree, ¿cree en quién? Está hablando Cristo y está hablando de aquel que fue enviado al mundo. Era él mismo. El que en él cree, el que cree en Cristo, el que cree en el Señor Jesucristo no es condenado. Pero el que no cree, dice, ya ha sido condenado. ¿Por qué ha sido condenado? Porque no ha creído en el Señor Jesucristo, porque no tiene la vida eterna, porque la vida eterna está en creer que Jesucristo se levantó de entre los muertos, que Jesucristo murió en la cruz, fue sepultado y al tercer día resucitó de entre los muertos. La muerte no se enseñorea de él, la muerte no tiene más poder sobre él, dice. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Pero fíjate en la expresión, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Él les dijo, yo soy la luz, el que viene a mí, el que se acerca a mí, el que cree en mí, no andará en tinieblas, no tropezará más, porque ha entrado de las tinieblas a la luz, ha entrado de la muerte a la vida. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Es necesario amar a Cristo, es necesario venir a Cristo, tener fe en Él, creer en Él. Se le dijo a Marta, Marta, ¿por qué estás preocupada? Pues porque mi hermano está en la sepultura, ya tiene 4 días. ¿No te he dicho que si crees
En mí verás la gloria de Dios. Sí, pero Lázaro está muerto, ya tiene 4 días. Yo soy, Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, dijo nuestro Señor Jesucristo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Dónde está Lázaro? En la sepultura. Vamos para resucitarlo. ¿Y qué hizo el Señor Jesucristo? Fue y resucitó a Lázaro para mostrarnos con hechos, no nomás con dichos, que Él es la resurrección y la vida. El que cree en Él ha pasado de muerte a vida, ha pasado de las tinieblas a la luz. Pero dice, los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Es necesario amar a nuestro Señor Jesucristo, acercarte a Él, hacerlo tu único y suficiente Salvador, dice. ¿Por qué no vienen a la luz? Dice, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece también la luz. Es necesario hacer el bien y amar la luz, amar la verdad, amar a nuestro Señor Jesucristo, amar la Biblia, amar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es la luz, es el agua, es el alimento. Dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Es necesario que sepamos que va a haber reprensión. Es necesario que el Señor nos va a decir que necesitamos la vida eterna. Dice, mas el que practica la verdad viene a la luz. Es necesario acercarte a la verdad, leer la verdad, leer la palabra de Dios. Para que, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Muy importante, este es el centro de la Biblia, este es el mensaje de Dios hacia toda la humanidad, hacia todos, dice, sean grandes, sean chicos, sean morenos, sean blancos, hablen inglés, no hablen inglés, hablen español, a todos, dice, para que todo aquel que cree en el Señor Jesucristo tenga la vida eterna. ¿Qué se necesita para entrar a tener esa promesa de la vida eterna? Se necesita solamente creer en el Señor Jesucristo, porque Jesucristo venció la muerte, murió en la cruz, perdonó nuestros pecados. Si tú te bautizas en su nombre, en el nombre de Jesucristo, porque Pedro en el día del Pentecostés dijo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Fíjate, no hay otro nombre bajo este cielo que conocemos para ser salvos, sino el nombre de Jesucristo. ¿Qué es el bautismo en el nombre de Jesucristo? Primeramente es creer que Él murió y resucitó y está sentado a la diestra del poder de Dios en las alturas. La muerte no tiene poder sobre Él, la muerte no se enseñorea de Él, ni tampoco de aquellos que creen en el Señor Jesucristo. Solo que si tú puedes creer esto, que Jesucristo era Dios manifestado en carne, dice la Escritura, dice que vino, trajo un cuerpo, se cubrió con un cuerpo como el de nosotros, pero Él era la imagen del Dios invisible. Tomó forma de hombre, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz, para salvarte a ti y a mí, para vencer la muerte, que es lo que más teme el hombre, la muerte. Si tú crees en el Señor Jesucristo y te bautizas, ¿qué es el bautismo? El bautismo es la representación. Número 1 dice, arrepentíos. Estar arrepentido. ¿Qué es estar arrepentido? Arrepentido es, por ejemplo, si te ponen una mano ahí en la estufa roja caliente. Yo creo que si alguien te toma la mano y te la pone allí, y si te la quiere poner otra vez, tú no lo vas a dejar, ¿verdad? Arrepentido es sencillamente decir no de una vez por todas. Creer en el Señor Jesucristo significa, el bautismo significa creer, morir para nosotros, morir para este mundo,
y luego ser bautizados, que quiere decir ser sepultados. Y cuando te levantan de las aguas bautismales, es como si nacieras de nuevo para vida eterna. Pero con una decisión, recibí a Cristo y caminaré con Él. Seré un cristiano, seré un seguidor, seguiré las pisadas del Maestro, o sencillamente seguiré, como dijo Pablo, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Hay grandes hombres, porque los hombres fallamos, pero de todos modos la salvación no es por obras de justicia que nosotros hayamos hecho. Lo necesario es creer y luego caminar y caminar, y si te caes te levantas, y si te vuelves a caer te vuelves a levantar, porque está escrito que si 7 veces cae el justo se va a poder levantar, dice la escritura. Solo que es necesario creer en el Señor Jesucristo. Ojalá y se esté oyendo el video. Que Dios te bendiga mucho. Nos vemos en el siguiente video.